Feliz y bendecida tarde. En esta ocasión, mi compañero Aquiles Cáceres y quien le habla, Ana Jaime, vamos a hablarles sobre los medios de extinción de la obligación jurídica tributaria. Es importante hacer una breve definición de la obligación jurídica. Según Giniani, define la obligación tributaria como el deber de cumplir la prestación, o sea que constituye la parte fundamental de la relación jurídica y el fin último al cual tiende la institución del tributo. La obligación tributaria son obligaciones de dar, o sea, pagar el tributo, de hacer, cumplir con los deberes formales, declaraciones juradas, de soportar, aceptar inspecciones de los funcionarios competentes y por último es una prestación accesoria, pagar las multas e intereses. La obligación jurídica tributaria se fundamenta en el artículo 13 del Código Orgánico Tributario, en los siguientes términos: la obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas presiones del poder público y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el presupuesto del hecho previsto en la ley. Esta constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. En cuanto a los elementos o medios o modos de extinción de la obligación tributaria, tenemos, según el artículo 39 del Código Orgánico Tributario, el pago, la compensación, la confusión, la remisión y la incobrabilidad. El pago constituye el medio o modo voluntario por excelencia del cumplimiento de la obligación. Según Maduro Luyando, el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que presupone la existencia de un crédito por la suma líquida exigible a favor del fisco. Según Héctor Villegas, el cumplimiento de la obligación tributaria se hace mediante la entrega de un dinero que constituye la respectiva prestación monetaria. Ahora bien, queda bien hacerse la siguiente pregunta. Bien, el sujeto pasivo en algunos casos debe determinar su quantum de la deuda tributaria a través de procedimientos de autoliquidación y pago anticipado. Esta obligación tributaria principal es la que vamos a extinguir y en este caso a entregar al sujeto activo, que sería el Estado, de una suma de dinero en monedas de curso legal en el país, ya que quien recibe el pago en un primer momento es un agente de percepción. Bueno, nos preguntamos, ¿quién paga? Quien paga el pago debe efectuarse por los sujetos pasivos. También puede ser efectuado por un tercero que subrogará en los derechos, garantías y privilegios del sujeto activo por su condición de ente público. Lo establece el artículo 40 del Código. ¿Dónde y cómo, cuándo se paga? El pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que deba presentarse la correspondiente declaración, salvo que la ley o su reglamentación establezcan la otra cosa. Los pagos realizados fuera de esa fecha, incluso los provenientes de ajustes o reparos, serán considerados como multas, tendrá que pagar unas multas. Entre los efectos del pago tenemos que la extinción es la obligación y por consiguiente la liberación del deudor que tienen derecho a exigir al acreedor el Estado el reconocimiento de esta situación y el otorgamiento del recibo correspondiente. También la ley permite en ciertos casos el aplazamiento, el fraccionamiento del pago del impuesto. Supongamos que ocurrió una emergencia general que paralizó las actividades, como fue en el caso de Vargas, la catástrofe de Vargas en el año 1999, en diciembre. En caso así, la ley permite una prórroga de fraccionamiento de la deuda tributaria sin cobrar intereses, tal cual como lo establecen los artículos 46 y 48 del Código Orgánico Tributario. Una segunda forma de extinción es la compensación, que es la extinción de dos obligaciones recíprocas que se pagan la una por la otra hasta la concurrencia de su cantidad respectiva entre las personas que son deudoras la una hacia la otra. El artículo 1331 del Código Civil dispone: cuando dos personas son recíprocamente deudoras, se verifica entre ellas una compensación que extingue las dos deudas. La compensación es una interesante figura del derecho civil, incorporada al derecho tributario. Se dice interesante porque si uno debe a alguien y se hace también
a uno por otro, ambas deudas se cancelan automáticamente hasta el monto concurrente, sin que ninguna de ambas partes tenga que hacer manifestación expresa y mucho menos ponerse de acuerdo. Lo único que no se puede compensar son los tributos que no sean del mismo sujeto activo. Por ejemplo, un crédito fiscal impuesto sobre la renta, la nación, y una deuda a favor del INSE, el Instituto Autónomo. Para que la compensación, se dé la compensación, deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, simultaneidad de la deuda, es decir, que coexistan, homogeneidad, es decir, que ambas tengan por objeto bolívares, la liquidez, que se sepa lo que se debe y su cuánto, visibilidad, no son sometidas a términos ni condición, reciprocidad, cuando las dos personas sean acreedoras de las deudas de una de la otra por cuenta propia. Ejemplo, cuando X determina la deuda tributaria a través del procedimiento de liquidación y el pago anticipado, pudiera hacer caso que canceló más de lo debido en virtud de que calculó mal la base imponible o la base liquidable o aplicó el tipo de tributo no adecuado. Por ejemplo, el contribuyente canceló al Fisco Nacional 100.000 bolívares, pero al revisar nuevamente su declaración observa que entregó al Fisco 20.000 bolívares de más, por lo que hace el fisco ahora que le adeuda 20.000, ya es que ese sujeto pasivo solo debió pagar 80.000. Este contribuyente tiene tres alternativas. Primero, cuando declare y pague su impuesto el año siguiente, le opondrá la compensación al fisco por lo que si su deuda tributaria, es decir, su deuda tributaria es de 40.000, le dice al fisco, te cancelo 20.000 y los restantes opone la compensación. Segundo, le pide al fisco que le reintegre los 20.000 bolívares que dio de más, pero eso sería un proceso largo. O tercero, le cede por ese crédito que tiene a favor en contra del fisco por 20.000 bolívares a un tercero, bien sea por esa misma cantidad o una menor. Esto se hace a través de la sesión ordinaria, subrogándose ese tercero de las mismas acciones, privilegios y garantías que tenía el cedente frente al fisco. Este caso es menester que se notifique al fisco. El cesionario puede oponer la compensación en el caso en que deba también pagarse al fisco una deuda tributaria. Esto está establecido en el artículo 49 y 51 del Código Orgánico Tributario. Un tercer elemento sería la confusión. Potier la define como la desnaturalización de un derecho por la reunión de un derecho en una misma persona, de dos cualidades contradictorias, acreedor y deudor. El legislador tributario nos dice que la obligación tributaria se exige por confusión cuando el sujeto activo, que es el Estado, quedare colocado en la situación del deudor, sujeto pasivo, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos de objeto del tributo. La decisión será tomada mediante acto emanado por la máxima autoridad de la administración tributaria. Esto lo establece el artículo 52 del Código Orgánico Tributario. Esta situación es poco frecuente, pero ocurre cuando el creador de un dinero se transforma en deudor del mismo y en consecuencia la creencia y la deuda se confunden de la misma persona, pues en la misma persona. Por ejemplo, cuando el Estado fisco se convierte en un heredero de un contribuyente, deudor de ese Estado. Es decir, el Estado reclama el pago del impuesto de una herencia. Es el caso de la sucesión diferida por ley, pero al resultar que no hay herederos, pues el fallecido no había hecho testamento y no tenía familiares, el caudal hereditario o la masa hereditaria pasa a ser propiedad de la nación por autorizarlo así el artículo 832 del Código Civil, lo que quiere decir que a falta de todos los herederos ad intestato, los bienes del cujo pasan al tesoro público, a la nación. De esta forma, el fisco se convierte en dueño de la herencia cuyos impuestos se le debían a él mismo. Se procede la confusión porque el Estado no se va a cancelar a sí mismo. En conclusión, el Estado reúne las cualidades de sujeto activo y sujeto pasivo. Continuando con el caso de las formas de extinción de la obligación tributaria, podemos hablar de lo que es la remisión o una condonación de deuda que se tiene para la fecha. Esto no es más que por situaciones
de conmoción nacional, situaciones que se vienen dando y que el Ejecutivo Nacional prepara un perdón, una condonación, una remisión de deuda para limpiar, sanear un poco esta situación. Lo hace a través de leyes especiales, pues. Por ejemplo, en, en el año en 1996 hubo una, y también para lo que es el año 2001 también existió. Es un perdón que hace la administración tributaria para sanear un poco aquellas deudas que estaban pendientes. En ese sentido, pues. Sí, pues esta situación está prevista en el Código Orgánico Tributario en su artículo 53. Y para el caso de la incobrabilidad de la deuda, pues el Código Orgánico Tributario prevé en su artículo 54 que no podrán cobrarse deuda, pero tiene que haber algo que lo señale, pues. Puede ser que la persona haya fallecido, o que eh, dado que en la manera que se le esté pagando no le alcance para pagar todas esas cantidades y lo dejan hasta ahí. Eh, las deudas que no superen los 50 unidades tributarias con data de 5 años atrás, también pasa este mismo caso. O personas también que después de haberse declarado incobrable, pues la persona, el ejecutivo no tiene cómo hacer frente, pero cómo cobrar eso, y lo elimina. Pues esa facultad la tiene la administración tributaria por decisión del Ejecutivo Nacional. Y así también tenemos lo que es el artículo 55 del Código Orgánico Tributario. Él habla de la prescripción. En principio, pues se habla de 6 años para hacer la inspección, la fiscalización, determinar la deuda que tiene el sujeto pasivo, em, establecer el cobro, recaudarlo, establecer las acciones correspondientes para entregar al Fisco Nacional. Repito, son 6 años. En aquellos casos en que existan situaciones como las que se señaló anteriormente. Claro está que esos 6 años pueden convertirse en 10 cuando el sujeto sea renuente en esa situación, no lleva libros contables, no se haya podido determinar el tributo como tal, circunstancias agravantes, pues, que permiten que esos 6 años se conviertan en 6, mientras la administración tributaria establezca mecanismos cómo accionar sobre él, en este sentido, pues. Y para el caso de las exenciones y de las exoneraciones, para el primer caso, lo otorga el Poder Ejecutivo Nacional. Exenciones y exoneraciones. Por ejemplo, esto lo trabaja el artículo 73, 74 y 75 del Código Orgánico Tributario. Y la exención, pues como se dijo anteriormente, es algo que señala la ley como tal. Y el Ejecutivo dice que exonera y por cuánto tiempo debe exonerar ese pago, pues. Y para las exoneraciones tienen que estar autorizadas por el Ejecutivo Nacional, y lo pueden dar en las administraciones tributarias locales, pero repito, con la autorización del Ejecutivo Nacional. Algunos casos de exenciones y de exoneraciones, pues se exoneran el pago de impuestos sobre la renta a aquellas personas que
no superen las 1000 unidades tributarias. En ese sentido, pues, es importante que se establezcan esas condiciones. Y otros tributos, pues, claro está, esas exenciones y esas exoneraciones tienen un lapso